Hice las maletas para toda la vida y desaparecí sin dejar rastro después de que mi hijo me dio una bofetada frente a 300 invitados en su boda. Mi propia familia se puso de su lado. 8 años después, regresé como inversionista principal de un evento exclusivo para millonarios, y encontré a un guardia de seguridad mirándome fijamente. «Disculpe, usted me parece familiar», él comenzó a decir. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que mi pasado y mi presente estaban a punto de colisionar de la forma más dolorosa posible. Me llamo Amalia, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo una sola noche destruyó todo lo que había construido durante 35 años, y cómo el silencio se convirtió en mi venganza más poderosa. Pero para entender por qué desaparecí, necesitas saber quién era yo antes de convertirme en un fantasma. Necesitas conocer a la mujer que sacrificó todo por un hijo que terminó escupiendo en su amor. Y necesitas saber el secreto que guardé durante décadas, el mismo secreto que cambiaría todo aquella noche de humillación. Todo comenzó 35 años atrás, cuando sostuve a Oscar por primera vez entre mis brazos. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 2 años, dejándome sola con un bebé y sin un centavo en el bolsillo. O eso creían todos. Porque nadie sabía que 6 meses después del abandono, mi madre murió y me dejó una herencia de casi $2 millones en propiedades y cuentas bancarias. $2 millones que nadie supo que existían. Mientras mis vecinos me veían salir cada madrugada a limpiar casas ajenas, mientras mis manos se volvían ásperas planchando ropa que no era mía, mientras servía cafés en un restaurante de mala muerte ganando propinas de $5, yo tenía suficiente dinero para vivir como reina el resto de mi vida. Pero elegí no tocarlo. Elegí que mi hijo creciera viendo el sudor en mi frente, las ojeras en mis ojos, el sacrificio real de una madre trabajadora. Pensé que así aprendería valores. Pensé que así nunca despreciaría a nadie por su condición económica. Pensé que el esfuerzo grabaría en su alma la diferencia entre tener y ser. ¡Qué estúpida fui! Oscar creció siendo un buen muchacho. Estudiaba con dedicación, me ayudaba en casa, me abrazaba cada noche agradeciéndome por todo. Conseguí becas para él presentándome como madre soltera de bajos recursos. Lo vi graduarse con honores en administración de empresas. Lo vi conseguir su primer trabajo en una empresa de importaciones. Cada logro suyo era mi victoria silenciosa. Cada sonrisa suya valía más que los 2 millones que guardaba en secreto. Algún día te daré una casa grande, mamá, me decía abrazándome. Nunca más limpiarás pisos ajenos. Te lo prometo. Yo sonreía guardando mi secreto. Ya tenía 3 propiedades a mi nombre que él jamás conocería. Pero no importaba. Lo importante era su corazón, su gratitud, su amor. O eso creía yo. Todo se desmoronó cuando apareció Patricia en su vida. Ella entró como un huracán elegante. Cabello lacio que parecía seda cara, uñas perfectas color perla, ropa de diseñador que gritaba dinero en silencio. Venía de una familia de abolengo, de esas que tienen apellidos que abren puertas automáticamente. Su padre manejaba inversiones millonarias. Su madre, Esmeralda, organizaba eventos benéficos donde la entrada costaba $5,000 por persona. La primera vez que Oscar me la presentó, yo llevaba mi mejor conjunto. Un traje color beige que había comprado en una tienda de segunda mano, limpio y planchado con esmero. Patricia llegó con un vestido color marfil que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. O eso pensaba ella. Hola señora, me dijo extendiendo apenas las puntas de sus dedos, como si mi pobreza fuera contagiosa. Oscar me ha contado tanto sobre usted. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos me medían, me pesaban, me descartaban en segundos. Yo estreché su mano con firmeza, mirándola directamente. Qué bueno conocerte, Patricia. Espero que cuides bien de mi hijo. Ella soltó una risa breve y cristalina. Oh, no se preocupe. En mi familia sabemos cómo cuidar lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Como si Oscar fuera una adquisición. Como si yo fuera un estorbo del pasado que había que tolerar. Debí ver las señales rojas ondeando frente a mí. Debí proteger a mi hijo de esa mujer. Pero estaba tan feliz de verlo enamorado que ignoré mi instinto. Los siguientes meses fueron una transformación dolorosa. Oscar comenzó a cambiar. Frecuentaba clubes privados, cenas en restaurantes donde el plato más barato costaba $200, fiestas en mansiones con jardines iluminados por lámparas que parecían luciérnagas de cristal.
Cada vez que lo llamaba, estaba ocupado. Cada vez que lo visitaba, estaba saliendo a algún compromiso social. Y cuando finalmente lo veía, había algo nuevo en su mirada. Una incomodidad. Una vergüenza que no se atrevía a nombrar, pero que yo podía leer perfectamente. Se avergonzaba de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos trabajadoras, de mi departamento pequeño en un barrio donde la gente colgaba ropa en los balcones. Un día me dijo que Patricia y él se casarían. Me abrazó, pero el abrazo era diferente. Más breve, menos cálido. Vas a estar en primera fila, mamá. Es tu día también. Mentira. No era mi día. Ni siquiera era mi hijo ya. La boda se planeó durante 6 meses. Esmeralda y Patricia controlaban cada detalle como generales preparando una batalla. Yo no fui invitada a ninguna reunión. Cuando preguntaba, Óscar me decía que todo estaba bajo control, que solo debía presentarme el día indicado. Yo obedecí, porque todavía confiaba en él. Compré un vestido color crema en una boutique modesta. Nada llamativo. Algo digno para la madre del novio. Lo guardé en mi armario durante semanas, planchándolo, imaginando ese momento especial. 3 semanas antes de la boda, Esmeralda me llamó. Su voz era miel envenenada. Amalia, querida, necesito discutir un asunto delicado contigo. Dime. Esmeralda. Estoy para ayudar en lo que necesites. Verás, la boda será muy exclusiva. 300 invitados de cierto nivel social. Personas importantes. ¿Comprendes lo que quiero decir? No era pregunta. Era advertencia. Entiendo. Óscar me dijo que sería una celebración grande. Hubo un silencio incómodo. Luego, su voz se volvió más fría. Lo que intento decir, Amalia, es que quizás sería mejor si tú te mantuvieras discreta durante el evento. ¿Sabes? Para evitar situaciones incómodas. La gente de nuestro círculo puede ser muy observadora. Tragué saliva. Discreta como Esmeralda. Bueno, tal vez podría sentarte en la parte posterior durante la ceremonia. Y en la recepción, hay una mesa junto a la cocina que sería perfecta para ti. Lejos de los invitados principales. Menos presión para ti, ¿comprendes? Entendí perfectamente. Me estaban escondiendo. Me estaban convirtiendo en la vergüenza que debía ocultarse en las sombras. Estaré donde mi hijo me necesite, respondí con voz firme. Y colgué. Esa noche no dormí. Por primera vez en 35 años, dudé de todo. Dudé de mi sacrificio. Dudé de mis decisiones. Dudé del amor que creí haber sembrado en el corazón de mi hijo. Pero jamás imaginé lo que estaba por venir. La noche antes de la boda no pude dormir. Me senté en mi pequeño departamento, mirando ese vestido color crema colgado en la puerta del armario, y por primera vez en décadas sentí que todo había sido en vano. 35 años limpiando, planchando, sudando, sonriendo a través del cansancio. ¿Y para qué? Para que mi propio hijo permitiera que me escondieran como un trapo sucio. Pensé en cancelar. Pensé en no ir. Pero una parte de mí, esa parte tonta que todavía creía en milagros, pensó que tal vez Óscar reaccionaría. Que tal vez al verme allí, recordaría quién lo crió. Quién sacrificó todo por él. Qué ingenua fui hasta el último momento. La mañana de la boda me levanté a las 5. Me bañé con cuidado, me peiné el cabello en un moño sencillo pero elegante. Me maquillé ligeramente, solo un poco de color en los labios y las mejillas. Quería verme bien sin parecer que estaba compitiendo con nadie. Me puse el vestido color crema, unos zapatos beige de tacón bajo que había lustrado hasta que brillaban, y un pequeño collar de perlas que había sido de mi madre. Las mismas perlas que valían $12,000, pero que todos asumirían que eran de fantasía. Me miré al espejo y vi a una mujer digna. Una mujer que había trabajado duro toda su vida. Una mujer que merecía respeto. Tomé un taxi hasta el lugar de la ceremonia. Era un jardín privado en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares que alquilan solo para eventos de alta sociedad. La entrada estaba decorada con arcos de flores blancas y color champañe. Había un ejército de empleados vestidos de negro acomodando sillas, probando micrófonos, colocando centros de mesa que probablemente costaban más que mi renta mensual. Cuando llegué, una coordinadora con tableta en mano me interceptó inmediatamente.
Llevaba un traje sastre color gris perla y una sonrisa profesional congelada. «Usted debe ser la madre del novio», dijo revisando su lista. «Amalia, correcto». «Sí, soy yo». «Perfecto. Venga conmigo, por favor. La llevaré a su lugar». Me guió por un camino lateral, alejándome de la entrada principal donde los invitados comenzaban a llegar en autos de lujo. Pasamos junto a mesas decoradas con manteles color marfil y arreglos florales espectaculares. Pasamos junto al área VIP, donde había sillas doradas con cojines de terciopelo. Y seguimos caminando, hasta que llegamos a una zona cerca de la cocina. Había una mesa pequeña, casi escondida detrás de unas plantas decorativas. 2 sillas plegables. Un mantel blanco común y corriente. Ni flores. Ni velas. Nada. «Aquí estará cómoda», dijo la coordinadora sin mirarme a los ojos. «Menos ruido, menos gente». Pensamos que preferiría algo más tranquilo. Me quedé mirando esa mesa olvidada y sentí algo quebrarse dentro de mí. Pero no dije nada. Asentí. Me senté. Y esperé. Los invitados comenzaron a llegar. Mujeres con vestidos de diseñador, joyas que brillaban bajo el sol, sombreros elegantes. Hombres con trajes que costaban fácilmente $3,000, relojes suizos en sus muñecas, zapatos de cuero italiano. Todos reían, se abrazaban, se saludaban con esos besos al aire que la gente rica da sin tocarse realmente. Desde mi mesa escondida, yo observaba. Nadie me saludó. Nadie me miró siquiera. Era invisible. Un fantasma en la boda de mi propio hijo. La ceremonia comenzó con música de violines en vivo. Patricia apareció como una visión en blanco. Su vestido tenía una cola de 3 metros y estaba cubierto de cristales que capturaban cada rayo de luz. Caminó del brazo de su padre, un hombre robusto de cabello gris y expresión severa. Esmeralda, su madre, lloraba delicadamente con un pañuelo de seda, sentada en primera fila bajo una sombrilla color champañe. Y luego vi a Oscar. Mi hijo. Mi bebé. Parado frente al altar con un smoking impecable color negro, el cabello perfectamente peinado, una sonrisa nerviosa en el rostro. Se veía tan guapo, tan diferente del niño que solía abrazarme en las noches cuando tenía pesadillas. Busqué su mirada. Quería que me viera. Quería ese momento de conexión, ese reconocimiento silencioso de que yo estaba allí, de que todo esto era posible gracias a mis sacrificios. Pero Oscar nunca volteó hacia donde yo estaba. Sus ojos permanecieron fijos en Patricia mientras ella caminaba hacia él. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera existido. La ceremonia fue perfecta. Votos escritos por algún poeta contratado. Anillos de oro blanco con diamantes. Un beso cinematográfico mientras los invitados aplaudían. Todo era hermoso. Todo era falso. Después de la ceremonia, todos se trasladaron al área de recepción. Había una carpa enorme decorada como un palacio de cuento de hadas. Lámparas de cristal colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles color marfil y vajilla de porcelana fina. Cada lugar tenía 3 copas diferentes, 3 cubiertos a cada lado del plato. En el centro, había torres de flores blancas y color melocotón de casi 1 metro de altura. Me senté en mi mesa escondida. Un mesero joven se acercó y me sirvió agua. No vino. No champañe. Solo agua en un vaso común. Disculpe, le dije. ¿Podría traerme una copa de vino, por favor? Él miró nervioso hacia la cocina. Deje verificar con mi supervisor, señora. Nunca regresó. La fiesta comenzó con discursos. El padre de Patricia habló sobre el futuro brillante de la pareja. Esmeralda lloró de nuevo mientras hablaba sobre cómo Patricia había encontrado al hombre perfecto. Los amigos de Oscar contaron anécdotas graciosas de la universidad, de viajes, de momentos que yo nunca conocí porque sucedieron en ese mundo al que yo no pertenecía. Nadie mencionó mi nombre. Nadie habló de la madre que crió sola a Oscar. Nadie agradeció los 35 años de sacrificio. Yo era un mueble olvidado en una esquina. La cena se sirvió. Entrada de camarones con salsa de mango. Plato fuerte de filete con costra de hierbas y puré de papas trufado. Postre de mousse de chocolate con oro comestible. Mientras los invitados comían y reían, a mí me trajeron un plato simple de pollo con arroz. Como si fuera empleada.
como si no mereciera la misma comida que los demás. Comí en silencio, cada bocado amargo en mi garganta. Entonces comenzó el baile. Oscar y Patricia abrieron la pista con un vals ensayado. Se movían con elegancia, sincronizados, perfectos. Los invitados los rodearon aplaudiendo. Las luces se atenuaron. Todo era mágico. Después del vals, Patricia bailó con su padre. Oscar debía bailar con su madre. Era tradición. Pero los minutos pasaban y nadie venía por mí. Oscar bailaba ahora con Esmeralda. Luego con la abuela de Patricia. Luego con las tías. Pero no conmigo. Me quedé sentada en mi mesa escondida, viendo a mi hijo bailar con todas las mujeres importantes de su nueva vida, mientras yo permanecía invisible detrás de las plantas decorativas. Entonces decidí levantarme. No iba a quedarme escondida ni un minuto más. Caminé hacia la pista de baile, abriéndome paso entre los invitados. Algunos me miraron con curiosidad, otros con desdén. Pero seguí caminando hasta que llegué donde estaba Oscar. Él estaba conversando con un grupo de amigos, copa de champaña en mano, riendo de algún chiste que no escuché. Oscar, lo llamé suavemente. Él se volteó. Su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se endurecieron. Mamá, ¿qué haces aquí? Aquí, como si yo fuera una intrusa. Como si no tuviera derecho a estar en la boda de mi propio hijo. Pensé que tal vez podríamos bailar, le dije tratando de sonreír. Es tradición que el novio baile con su madre. Los amigos de Oscar se quedaron en silencio. Podía sentir sus miradas evaluándome, midiendo mi ropa sencilla, mis zapatos modestos, mi cabello sin el toque de un estilista profesional. Una de las mujeres, con un vestido color champaña cubierto de lentejuelas, le susurró algo a su acompañante y ambos rieron discretamente. Oscar me miró como si acabara de pedirle algo imposible. Como si le hubiera pedido que renunciara a todo lo que tenía. Mamá, ahora no es buen momento. Estoy con mis amigos. Solo un baile, insistí sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. Un baile corto. Es tu boda, hijo. Nuestra última oportunidad de compartir algo especial. Él miró a su alrededor nerviosamente. Patricia estaba del otro lado del salón conversando con unas amigas. Esmeralda nos observaba desde su mesa con ojos de halcón. Pude ver cómo Oscar calculaba en su cabeza. Podía ver la batalla interna. Y vi exactamente cuándo eligió. Eligió a ellos. Mira, mamá, hoy es un día muy importante para mí. Para Patricia y para mí. Necesito que comprendas que hay ciertos protocolos. Cierta gente espera ciertas cosas. No puedo simplemente hacer lo que quiera. Protocolos. Esa palabra me golpeó como una bofetada invisible. Oscar, soy tu madre. No estoy pidiendo nada extraordinario. Solo un baile. 30 segundos de tu tiempo. Él apretó la mandíbula. Uno de sus amigos carraspeó incómodo y se alejó con su pareja. Los demás comenzaron a dispersarse también, como si mi presencia fuera un mal olor que los obligara a buscar aire fresco. Hablamos de esto después, dijo Oscar finalmente. Ahora tengo que atender a los invitados importantes. Ve a tu mesa. Por favor. Ve a tu mesa. Como si fuera una niña desobediente. Como si no tuviera derecho a estar de pie en el mismo espacio que él. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero no era dolor. Era claridad. Una claridad fría y cortante como el hielo. Está bien, Oscar, dije con voz suave pero firme. Entiendo perfectamente. Di media vuelta y caminé de regreso hacia mi mesa escondida. Cada paso era una despedida. Cada paso me alejaba no solo físicamente, sino emocionalmente del hijo que había criado. O del hijo que creía haber criado. Me senté y observé. La fiesta continuaba. La música sonaba. La gente bailaba. Comían pastel de 5 pisos decorado con flores de azúcar. Brindaban con champaña que costaba $300 la botella. Se tomaban fotografías bajo luces perfectamente colocadas. Y yo era invisible. Pasaron 2 horas más. Nadie se acercó a hablarme. Ningún familiar de Patricia. Ningún amigo de Oscar. Ni siquiera los meseros me prestaban atención más allá de recoger platos vacíos.
Entonces sucedió algo que cambiaría todo. Esmeralda se levantó de su mesa. Llevaba un vestido color perla cubierto de pedrería, un collar de diamantes genuinos en el cuello y una expresión de alarma en el rostro. Caminó rápidamente hacia Patricia y le susurró algo al oído. Patricia palideció. Ambas comenzaron a buscar algo frenéticamente. En cuestión de minutos, Esmeralda subió al escenario y tomó el micrófono. La música se detuvo. Todos los invitados voltearon hacia ella. Disculpen la interrupción, dijo con voz temblorosa pero audible para todos. Tengo que informar que ha ocurrido un incidente muy desafortunado. Mi collar de esmeraldas, una pieza familiar valorada en $80,000, ha desaparecido. Lo dejé en el tocador de novias durante la ceremonia y ahora no está. Un murmullo recorrió el salón. La gente comenzó a mirarse entre sí con sospecha y curiosidad. Esmeralda continuó. Entiendo que esto es incómodo, pero necesito pedir que todos cooperen. El personal de seguridad revisará discretamente las áreas comunes. Si alguien vio algo sospechoso, por favor repórtelo inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No porque supiera algo del collar, sino porque reconocí esa mirada en los ojos de Esmeralda. Esa mirada que buscaba un chivo expiatorio. Y cuando sus ojos se posaron en mí, supe exactamente lo que estaba por venir. Ella bajó del escenario y caminó directamente hacia mi mesa. Patricia y 3 de sus amigas la siguieron. Detrás de ellas venía Oscar con expresión confundida. Y detrás de todos, curiosos y murmurando, al menos 50 invitados se acercaron para presenciar el espectáculo. Amalia, dijo Esmeralda con voz dulce pero ojos de acero. Necesito hacerte algunas preguntas. Por supuesto, respondí manteniendo la calma. Aunque en lo que necesites. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ya había elegido su presa. Fuiste al tocador de novias en algún momento de la tarde. No era una pregunta. Era una acusación disfrazada. No, no fui. He estado aquí en mi mesa prácticamente toda la noche. Una de las amigas de Patricia, una mujer alta con cabello rubio platinado, se adelantó. Yo la vi, dijo señalándome con un dedo de uña perfectamente manicurada. La vi cerca de los baños hace como 2 horas. Caminaba con prisa. Fui al baño, sí, respondí sintiendo como la trampa se cerraba. Como cualquier persona normal haría. Eso no significa que haya entrado al tocador de novias. Esmeralda dio un paso más cerca. Ahora estaba tan cerca que podía oler su perfume caro, una fragancia que probablemente costaba más que mi renta mensual. Amalia, entiendo que tu situación económica es complicada. Sé que has trabajado muy duro toda tu vida. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti. Y entiendo que estar rodeada de tanto lujo puede ser tentador. La sangre me subió a la cabeza. Estaba insinuando que yo había robado el collar. Frente a todos. Frente a mi hijo. No toqué tu collar, Esmeralda. Ni siquiera sabía que lo habías dejado en algún lugar. Patricia se adelantó entonces. Sus ojos, que habían sido fríos desde que la conocí, ahora ardían con algo peor que frialdad. Ardían con desprecio. Seamos honestas. Amalia, has estado incómoda toda la noche. Escondida en esta mesa. Claramente no perteneces a este ambiente. Tal vez viste una oportunidad y la tomaste. Tal vez pensaste que nadie se daría cuenta. Más invitados se acercaron. Ahora éramos el centro de atención. 300 pares de ojos clavados en la mujer pobre acusada de robar en la boda de su propio hijo. Busqué la mirada de Oscar. Estaba parado detrás de Patricia, con el rostro pálido, los puños cerrados a los costados. Esperé. Esperé que dijera algo. Que me defendiera. Que les dijera a todos que su madre nunca robaría nada. Pero Oscar permaneció en silencio. Mamá, dijo finalmente con voz débil. Solo déjalas revisar tu bolso. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. ¿Verdad? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo dudaba de mí. Mi propio hijo creía que yo era capaz de robar. Pueden revisar lo que quieran, dije con voz temblorosa de ira contenida. No encontrarán nada porque no tomé nada. Esmeralda extendió la mano. Dame tu bolso.
Le entregué mi pequeño bolso de mano color beige. Ella lo abrió frente a todos, vaciando su contenido sobre la mesa. Mi billetera con $30 en efectivo. Un pañuelo. Un labial barato. Las llaves de mi departamento. Una fotografía vieja de Oscar de cuando tenía 5 años. Nada más. Esmeralda frunció el ceño, claramente decepcionada de no encontrar evidencia. Esmeralda vació mi bolso completamente, revisando cada compartimento con dedos ansiosos. Nada. Absolutamente nada. Debí sentir alivio, pero lo que sentí fue algo mucho más profundo. Sentí la humillación de ser registrada como una criminal frente a 300 personas. Sentí el peso de cada mirada juzgándome. Sentí la traición de mi propio hijo que no había movido un dedo para detener esto. Tal vez lo escondiste en otro lugar, dijo Patricia con voz venenosa. Tal vez lo dejaste en el baño. O en tu auto. O se lo diste a alguien para que lo sacara del lugar. Esto es ridículo, respondí sintiendo como las lágrimas comenzaban a querer brotar, pero las contuve. No les daría ese placer. No hice nada. Y exijo que dejen de acusarme sin pruebas. Sin pruebas, repitió Esmeralda con una risa amarga. La prueba es que eres la única persona aquí que tendría motivos para robar. La única que necesita dinero desesperadamente. El círculo de invitados a nuestro alrededor se había expandido. Ahora éramos el espectáculo principal de la noche. Podía escuchar los murmullos, las especulaciones, los juicios. Una mujer con sombrero color lavanda le susurró a su esposo algo que terminó con la palabra vergonzoso. Un hombre mayor negó con la cabeza mientras me miraba con lástima mezclada con desdén. Oscar, por favor, dije volteando hacia mi hijo. Diles que me conoces. Diles que jamás haría algo así. Él evitó mi mirada. Sus ojos se clavaron en el suelo como si allí pudiera encontrar las palabras que no se atrevía a decir. Mamá, yo. No sé qué pensar. El collar desapareció. Alguien lo tomó. ¿Y tú? Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Mi propio hijo dudaba de mí. Después de 35 años de sacrificio, de noches sin dormir, de trabajar hasta que mis manos sangraran, de darle todo lo que tenía y todo lo que era, él dudaba de mí. ¿Yo qué, Oscar? Lo confronté dando un paso hacia él. Termina la frase. ¿Yo qué? Soy pobre así que debo ser ladrona. ¿Es eso lo que piensas? ¿Es eso lo que les has permitido creer? Él finalmente me miró a los ojos y lo que vi allí me destruyó. Vi vergüenza. No vergüenza de dudar de mí. Vergüenza de mí. Vergüenza de tenerme como madre. Vergüenza de que todos estos invitados importantes supieran que venía de una mujer que limpiaba pisos. No estoy diciendo que seas ladrona, mamá. Pero tienes que admitir que la situación se ve mal. El collar desapareció y tú estuviste cerca del área. Si simplemente cooperaras con la revisión. Una revisión, exploté. Me revisaron el bolso frente a todos como si fuera una delincuente. ¿Qué más quieres que haga, Oscar? ¿Quieres que me desnude aquí frente a tus amigos ricos para demostrar que no tengo nada escondido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta el disgusto. Esmeralda aprovechó el momento. Si no tienes nada que ocultar, entonces no te importará que llamemos a la policía. Ellos pueden hacer una búsqueda más exhaustiva. Revisar tu auto, tu ropa, quizás hasta tu casa. Mi casa. La idea de que estas personas invadieran el único espacio que era verdaderamente mío me llenó de una furia que no sabía que poseía. No van a revisar nada, dije con voz que sonó más fuerte de lo que pretendía. No soy una ladrona. Y no voy a permitir que me traten como tal solo porque no tengo el mismo dinero que ustedes. Patricia soltó una risa cruel. Ah, entonces sí se trata del dinero. Finalmente lo admites. Estás resentida. Resentida porque Oscar se casó con alguien de una mejor posición. Resentida porque ya no eres el centro de su mundo. Sus palabras eran como látigos, pero había algo de verdad retorcida en ellas que dolía aún más. No era que yo estuviera resentida por el dinero. Estaba destrozada porque mi hijo había elegido este mundo falso sobre el amor real que yo le había dado. No tiene nada que ver con el dinero, respondí tratando de mantener la compostura. Tiene que ver con el respeto, con la dignidad,
con recordar de dónde vienes y quién te trajo hasta aquí. Oscar dio un paso hacia mí entonces. Su rostro estaba rojo. Sus manos temblaban. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi rabia. Rabia dirigida hacia mí. Basta ya, mamá. Estás arruinando mi boda. Estás haciendo una escena frente a todos nuestros invitados. ¿No puedes simplemente cooperar y dejar que esto se resuelva tranquilamente? Arruinando tu boda, repetí sintiendo como cada palabra era un clavo en mi corazón. Yo estoy arruinando tu boda. No la mujer que me acusó de ladrona sin pruebas. No la gente que me trató como basura desde que llegué. Yo soy el problema. Sí, gritó Oscar perdiendo finalmente el control. Sí, tú eres el problema. Siempre has sido el problema. Siempre avergonzándome con tu pobreza. Con tu ropa barata. Con tu manera de hablar. Con tu existencia misma. El salón entero se quedó en silencio. Hasta la música de fondo se había detenido. 300 personas contenían la respiración, testigos de cómo un hijo destrozaba a su madre con palabras que no podrían borrarse jamás. Nunca te pedí que hicieras todos esos sacrificios, continuó Oscar con voz quebrada pero llena de veneno. Nunca te pedí que trabajaras limpiando casas. Nunca te pedí que vivieras como pobre. Lo hiciste porque quisiste. Porque disfrutabas ser la mártir. La pobre madre sufrida. Y ahora quieres que yo cargue con esa culpa para siempre. Cada palabra era una puñalada. Pero la peor aún estaba por venir. Deseé 1000 veces que mi padre no nos hubiera abandonado. No porque lo necesitara a él, sino porque así tal vez habrías tenido a alguien más a quien aferrarte. Alguien más a quien sofocar con tu amor patético. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. No pude contenerlas más. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de despertar. De ver finalmente con claridad total quién era mi hijo realmente. Oscar, susurré. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió él. Estoy diciendo que estoy cansado de ti. Cansado de tus expectativas. Cansado de tu necesidad constante de validación. Cansado de sentir que te debo algo solo porque decidiste ser madre soltera. Patricia le puso una mano en el hombro, como animándolo a continuar. Esmeralda sonreía sutilmente. Estaban disfrutando esto. Estaban disfrutando verme destruida. Y si quieres saber la verdad, continuó Oscar acercándose más, si realmente tomaste ese collar, honestamente no me sorprendería. Porque siempre ha sido así. Siempre tomando. Tomando mi tiempo. Tomando mi energía. Tomando mi vida entera para llenar el vacío de la tuya. Levanté mi mano entonces. No para golpearlo. Solo para detenerlo. Solo para hacer que las palabras pararan. Pero Oscar interpretó el gesto de otra manera. ¿Qué vas a hacer?, gritó. Vas a pegarme. Vas a mostrarle a todos aquí qué clase de persona eres realmente. Y entonces hizo algo que jamás podré olvidar. Algo que cambió todo para siempre. Oscar levantó su propia mano y me golpeó. Una bofetada seca, fuerte, que hizo que mi cabeza girara hacia un lado. El sonido resonó en el silencio absoluto del salón. Alguien gritó. Una mujer contuvo un grito ahogado. Un hombre murmuró algo incrédulo. Pero yo no sentí dolor físico. Sentí algo mucho peor. Sentí como el último hilo que nos conectaba se rompía para siempre. Me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo y el sabor metálico de la sangre en mi boca donde mis dientes habían cortado el interior de mi labio. El silencio en el salón era sepulcral. 300 invitados acababan de presenciar cómo un hijo golpeaba a su madre en su propia boda. Y nadie dijo nada. Nadie se movió para defenderme. Nadie intervino. Oscar dio un paso atrás, mirando su propia mano como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Su rostro palideció. Sus labios temblaron. Pero no se disculpó. No dijo lo siento. Solo me miró con una mezcla de horror y resentimiento, como si yo hubiera sido la culpable de provocar su violencia. Patricia rompió el silencio primero. Se acercó a Oscar y lo abrazó, como si él fuera la víctima que necesitaba consuelo. Está bien, cariño, le susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. Ella te provocó. Todo el mundo lo vio. Te estaba atacando. Mentira.
Yo no había hecho nada más que levantar una mano en gesto de detención. Pero ya no importaba la verdad. Lo que importaba era la narrativa que ellos estaban construyendo. Yo era la madre pobre y problemática. Él era el hijo exitoso que finalmente se había defendido. Esmeralda se acercó entonces, colocándose entre Oscar y yo como un escudo protector. «Creo que es mejor que te retires, Amalia», dijo con voz fría y controlada. «Claramente has bebido demasiado o estás alterada. No queremos más escenas desagradables. Por el bien de todos, especialmente por el bien de Oscar, deberías irte ahora». Bebido demasiado. Ni siquiera me habían servido una copa de vino. Pero esa sería la historia que contarían después. La madre borracha y violenta que arruinó la boda de su hijo y tuvo que ser expulsada después de atacarlo. Toqué mi mejilla hinchada y miré a mi hijo por última vez. Busqué en sus ojos algún rastro del niño que solía abrazarme. Del adolescente que me prometía cuidarme cuando fuera grande. Del joven que me decía que yo era su heroína. Pero ese niño ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Tal vez siempre había sido una proyección de mis propias esperanzas y sacrificios. Tienes razón, Esmeralda, dije finalmente con una voz que sonó extrañamente calmada. Me voy. Pero no porque esté borracha o alterada. Me voy porque acabo de entender algo muy importante. Miré a Oscar directamente a los ojos. Acabo de entender que desperdició 35 años de mi vida criando a un extraño. A alguien que valora más las apariencias que el amor. Más el dinero que la lealtad. Más la aceptación de gente superficial que el sacrificio de quien le dio la vida. Mamá, empezó Oscar, pero levanté mi mano para silenciarlo. No. Ya no tienes derecho a llamarme así. Una madre es alguien que importa. Alguien cuyo amor se valora. Alguien a quien se defiende cuando es atacada injustamente. Tú acabas de demostrar que yo no soy nada de eso para ti. Me agaché y recogí las cosas que Esmeralda había tirado de mi bolso. La fotografía de Oscar de niño se había caído al suelo. La levanté, la miré por última vez, y la dejé sobre la mesa. Quédatela, le dije. Es el único recuerdo que quiero dejar aquí. La imagen de un niño que ya no existe. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era liberación y agonía al mismo tiempo. Podía sentir las miradas de todos siguiéndome. Escuchaba los murmullos que comenzaban a elevarse como un coro de juicio. Pero seguí caminando con la cabeza en alto, negándome a correr, negándome a mostrar más debilidad. Cuando llegué a la salida, escuché la voz de Patricia a mis espaldas, alta y clara para que todos escucharan. Bueno, eso fue dramático. Pobre Oscar. Algunos hijos no tienen suerte con las familias que les tocaron. Hubo risas. Risas nerviosas, incómodas, pero risas al fin. Y eso fue lo último que escuché antes de salir de ese jardín de pesadilla. Caminé por la calle oscura sin rumbo fijo. No había llamado a un taxi. No había planeado cómo regresar a casa. Solo necesitaba alejarme. Alejarme de esas personas. Alejarme de ese hijo que ya no reconocía. Alejarme de la vida que había construido basándose en mentiras que yo misma me había creído. Caminé durante 2 horas bajo la luz de las farolas. Mis pies me dolían en esos zapatos de tacón que había lustrado con tanto cuidado. Mi mejilla palpitaba donde Oscar me había golpeado. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor en mi pecho. Un dolor tan profundo que sentía que me ahogaría. Finalmente llegué a una parada de autobús y me senté en la banca de plástico. Eran las 2 de la madrugada. No había autobuses a esa hora. Pero no me importaba. Solo necesitaba sentarme. Solo necesitaba respirar. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Oscar. Y 7 mensajes de texto. Los leí con manos temblorosas. El primero decía, «Mamá, ¿dónde estás? Patricia está preocupada por ti». Mentira. Patricia estaba celebrando mi ausencia. El segundo, «No te vayas así. La gente está hablando. Estás haciendo que me vea mal». Todo seguía siendo sobre él. Sobre su imagen. Sobre cómo mi dolor lo afectaba a él. El tercero, «Si no regresas, voy a asumir que tomaste el collar. La policía va a buscarte». Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando.
Los demás mensajes eran variaciones de lo mismo. Preocupación falsa mezclada con acusaciones. Manipulación disfrazada de cuidado. Borré todos los mensajes sin responder. Bloqueé su número. Bloqueé su existencia de mi vida con la misma facilidad con que él había bloqueado mi valor de la suya. Esa noche, sentada en esa parada de autobús vacía, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a volver a casa. No iba a volver a esa vida de sacrificio no apreciado. No iba a volver a ser la madre invisible que vivía para validar la existencia de un hijo ingrato. Iba a desaparecer. Saqué mi billetera y conté el dinero que tenía. $30 en efectivo. Pero en mi cuenta bancaria, en las cuentas que Oscar jamás supo que existían, tenía casi $2 millones esperándome. Propiedades a mi nombre. Inversiones que había mantenido en secreto durante décadas. Durante 35 años había vivido como pobre para enseñarle valores a mi hijo. Pero esa lección había fallado estrepitosamente. Él no había aprendido humildad. Había aprendido desprecio. No había aprendido gratitud. Había aprendido vergüenza. Ahora era tiempo de vivir para mí. De ser quien realmente era. De dejar de esconderme detrás de la fachada de pobreza que había construido con las mejores intenciones pero los peores resultados. Cuando el sol comenzó a salir, caminé hasta un cajero automático. Saqué el máximo permitido. $500. Luego caminé hasta un hotel modesto pero limpio. Renté una habitación por una semana. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también los restos de mi vida anterior. Me miré al espejo. Mi mejilla estaba morada e hinchada. Tendría un moretón feo durante semanas. Pero cuando me miré a los ojos, vi algo que no había visto en años. Vi determinación. Vi fuerza. Vi a una mujer que acababa de liberarse de cadenas que ella misma se había puesto. Durante los siguientes días, no salí de esa habitación de hotel. Pedí comida a domicilio. Mantuve las cortinas cerradas. Dejé que mi teléfono se apagara por falta de batería y no lo cargué. Necesitaba ese silencio. Necesitaba ese espacio vacío donde poder pensar sin el peso de 35 años de sacrificio aplastándome el pecho. El tercer día, finalmente me senté frente a la computadora del centro de negocios del hotel. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de quién era realmente. No la madre abnegada que limpiaba pisos. No la mujer humilde que se escondía detrás de ropa de segunda mano. Sino Amalia Restrepo, heredera de una fortuna considerable, dueña de propiedades en 3 ciudades diferentes, y una mujer que había elegido la invisibilidad cuando pudo haber elegido el poder. Ingresé a mis cuentas bancarias por primera vez en meses. El balance me dejó sin aliento. $2.200.000. Las propiedades que mi madre me había dejado se habían revalorizado. Las inversiones conservadoras que un asesor financiero había manejado en mi nombre durante años habían crecido silenciosamente. Yo había sido millonaria todo este tiempo mientras fingía contar centavos para el autobús. Y mi hijo nunca lo supo. Nunca lo agradeció. Nunca valoró el sacrificio real que había hecho al esconder esta verdad para enseñarle humildad. Llamé al asesor financiero. Un hombre mayor llamado Enrique que había trabajado con mi madre y que había respetado mi deseo de mantener las cuentas privadas todos estos años. Señora Restrepo, dijo con voz sorprendida cuando finalmente logró identificar mi voz. Han pasado años desde nuestra última conversación. Pensé que tal vez había olvidado que existíamos. No, Enrique. Solo estaba viviendo otra vida. Pero esa vida terminó. Necesito tu ayuda para comenzar de nuevo. Por supuesto. ¿En qué puedo servirle? Quiero vender una de las propiedades. La más pequeña. Necesito liquidez inmediata. Y quiero que investigues oportunidades de inversión. Algo relacionado con eventos de lujo. Planificación de eventos exclusivos. Ese tipo de industria. Hubo una pausa. Perdone mi curiosidad, pero ese es un cambio radical de su estilo anterior. ¿Estás segura? Completamente segura. También necesito que me ayudes a cambiar mi documentación. Mi nombre legal. Quiero usar mi apellido de soltera completo. Amalia Restrepo Sandoval. Quiero que cualquier búsqueda de Amalia Restrepo a secas no arroje resultados inmediatos. ¿Puedes hacer eso?
Con los contactos adecuados y los procedimientos legales correctos, sí. Tomará algunos meses, pero es posible. Puedo preguntar por qué. Porque la mujer que era Amalia Restrepo murió hace 3 días en una boda. Y no quiero que nadie de esa vida pueda encontrarme fácilmente. Enrique no hizo más preguntas. Era un profesional discreto. Esa era precisamente la razón por la que mi madre había confiado en él. La propiedad se vendió en 2 semanas. Recibí $350,000 limpios. Con ese dinero, me mudé a otra ciudad. No lejos, pero lo suficiente para empezar de cero. Renté un apartamento moderno en un edificio elegante. Compré ropa nueva. No ostentosa, pero de calidad. Cortes clásicos en tonos neutros que gritaban dinero discreto. Me corté el cabello. Un estilo moderno que me quitaba años. Me hice tratamientos faciales. Contraté un entrenador personal. No porque quisiera verme diferente para otros, sino porque quería verme diferente para mí misma. Quería mirarme al espejo y no ver a la mujer que había permitido que la humillaran en una boda. Quería ver a alguien nuevo. Alguien más fuerte. Durante los primeros 6 meses, Oscar intentó contactarme. Llamó a mis antiguos trabajos. Fue a mi viejo apartamento. Habló con vecinos. Pero yo había desaparecido como humo. Había pagado el mes completo de renta que faltaba y me había ido sin dejar dirección de reenvío. Mis cosas, todas esas pertenencias baratas que había acumulado durante años, las doné a una organización de caridad. No me llevé nada del pasado. Nada excepto la lección más dolorosa de mi vida. 1 año después de la boda, Enrique me contactó con una oportunidad. Una empresa de planificación de eventos de lujo estaba buscando inversionistas. El dueño quería expandirse, pero necesitaba capital. Fabián Montalvo era su nombre. Un hombre de 50 años con experiencia en organizar eventos para millonarios, pero sin los recursos para llevar su negocio al siguiente nivel. Nos reunimos en un café elegante. Él llegó con portafolio lleno de fotografías de eventos que había organizado. Bodas en viñedos privados. Cenas benéficas en museos. Fiestas corporativas en yates. Todo era hermoso, exclusivo, exactamente el tipo de mundo en el que Patricia y Esmeralda se movían. Señora Restrepo Sandoval, comenzó Fabián. Enrique me ha hablado maravillas sobre usted. Dice que está interesada en el negocio de eventos de lujo. Mucho, respondí tomando mi café con calma. Pero no solo como inversionista silenciosa. Quiero estar involucrada. Quiero aprender el negocio desde adentro. Él levantó una ceja, sorprendido. La mayoría de los inversionistas quieren solo ver reportes mensuales y dividendos. Usted quiere ensuciarse las manos. Exactamente. Tengo tiempo. Tengo recursos. Y tengo razones muy personales para entender este mundo desde adentro. No le di detalles. No le conté sobre Oscar, sobre la bofetada, sobre la humillación. Eso quedó enterrado en el pasado. Pero Fabián era inteligente. Vio algo en mis ojos que le dijo que yo no era una inversionista cualquiera. Era alguien con una misión. Invertí $500,000 en su empresa. A cambio, obtuve 40% de participación y un rol activo en la toma de decisiones. Durante los siguientes 2 años, trabajé junto a Fabián aprendiendo cada aspecto del negocio. Cómo negociar con proveedores de lujo. Cómo tratar con clientes millonarios. Cómo crear experiencias que la gente recordara toda la vida. Pero más importante, aprendí los nombres. Las familias. Los círculos sociales. El mundo pequeño y exclusivo de la alta sociedad. Memoricé quién se movía en qué círculos. Qué familias organizaban qué eventos. Qué apellidos abrían qué puertas. Y sí, investigué sobre la familia de Patricia. Sobre Esmeralda. Sobre su círculo social completo. Descubrí que Esmeralda Vega de Santillán era miembro de 3 clubes exclusivos. Que organizaba una gala benéfica anual para recaudar fondos para un hospital infantil. Que su esposo había perdido una cantidad considerable de dinero en malas inversiones 2 años atrás, aunque mantenían las apariencias de riqueza. Que Patricia trabajaba como relacionista pública para empresas de lujo, pero ganaba mucho menos de lo que su estilo de vida sugería. También descubrí algo sobre Oscar que me rompió el corazón de una manera diferente. Él había perdido su trabajo 6 meses después de la boda.
La empresa para la que trabajaba había cerrado operaciones. Y con su currículum modesto y sin conexiones reales en el mundo de Patricia, no había conseguido nada equivalente. Ahora trabajaba en posiciones muy por debajo de su educación. Guardias de seguridad en eventos. Chofer privado ocasional. Trabajos que pagaban las cuentas, pero que destrozaban el ego. Patricia, según mis fuentes, estaba cada vez más distante. Las peleas eran frecuentes. Ella le reprochaba no tener el mismo nivel económico que su familia. Le reprochaba no poder mantener el estilo de vida que ella esperaba. Le reprochaba, básicamente, no ser lo suficientemente rico para merecer su amor. Irónico. Oscar había renunciado a una madre millonaria por una esposa que lo despreciaba por no tener dinero. Pero yo no sentí satisfacción con esa información. Solo sentí un vacío extraño. Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere completamente, quería llamarlo. Quería decirle que yo podía ayudarlo. Que todavía tenía una madre que lo amaría incondicionalmente. Pero la otra parte, la parte que recordaba la bofetada, las acusaciones, la humillación frente a 300 personas, esa parte me mantenía firme en mi silencio. Los años pasaron como páginas de un libro que finalmente había comenzado a escribir para mí misma. 3 años. 5 años. 7 años. Cada uno me transformaba un poco más. La empresa de Fabián, que ahora era también mi empresa, creció hasta convertirse en una de las más prestigiosas en organización de eventos de lujo. Nuestro nombre, Montalvo y Restrepo Events, era sinónimo de elegancia, exclusividad y perfección absoluta. Manejábamos bodas donde el presupuesto mínimo era de $200,000. Cenas corporativas para empresas Fortune 500. Galas benéficas donde cada mesa costaba $50,000. Yo había pasado de ser la mujer invisible en una boda a ser la mujer que decidía quién era lo suficientemente importante para ser invitado a los eventos más exclusivos de la ciudad. La ironía no se me escapaba. Con el tiempo, mi participación en la empresa aumentó. Fabián, que ahora tenía 58 años, comenzó a hablar de retirarse. Me ofreció comprar su parte de la empresa. Negociamos durante meses y finalmente llegamos a un acuerdo. Yo me convertiría en la dueña mayoritaria, con 75% de participación. Él mantendría 25% y trabajaría como consultor, pero el control real sería mío. Invertí $1,200,000 adicionales en la transacción y en la expansión. Abrimos una segunda oficina en la costa. Contratamos a los mejores planificadores de eventos del país. Formamos alianzas estratégicas con hoteles de 5 estrellas, viñedos exclusivos y mansiones históricas disponibles solo para eventos privados. Yo, la mujer que había limpiado pisos durante años, ahora decidía quién podía acceder a los espacios más codiciados del mundo del lujo. Pero nunca perdí de vista mi verdadero objetivo. Nunca olvidé por qué había entrado en este mundo. Cada evento que organizaba, cada cliente nuevo que atendía, cada conexión que hacía, era un paso más cerca del momento que sabía que eventualmente llegaría. El momento en que mi pasado y mi presente colisionarían. Ese momento llegó en el 8º año. Recibí una llamada de una cliente potencial. Una mujer llamada Rosalía Fernández, directora de una fundación para niños con enfermedades crónicas. Estaba organizando una gala benéfica exclusiva. Solo 200 invitados. Los más ricos. Los más influyentes. Los más poderosos. El objetivo era recaudar $5 millones en una sola noche. Necesito lo mejor, dijo Rosalía durante nuestra primera reunión. Este evento debe ser impecable. Los invitados son personas que han visto todo, que han asistido a todo. Necesito sorprenderlos. Necesito que abran sus billeteras con generosidad. ¿Cuál es su presupuesto para la organización?, pregunté tomando notas en mi tablet. $500,000 para la producción del evento. Pero eso no incluye el espacio. Todavía estoy buscando la locación perfecta. Sonreí. Tengo exactamente el lugar. Una mansión histórica en la colina. Jardines espectaculares. Vista panorámica de la ciudad. Ha sido sede de solo 3 eventos en los últimos 5 años porque los dueños son extremadamente selectivos. Pero tengo una relación excelente con ellos. Puedo conseguir el espacio. Rosalía se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Cuánto costaría?
$100,000 solo por el alquiler de la noche. Pero créame, vale cada centavo. Sus invitados nunca habrán estado allí. Será exclusivo de verdad. Ella no dudó ni un segundo. Hecho. Usted tiene el contrato, señora Restrepo. Durante las siguientes semanas, me sumergí en cada detalle de la gala. El tema sería elegancia temporal. Decoración en tonos champañe, dorado y blanco perla. Centros de mesa con orquídeas importadas. Una cena de 7 tiempos preparada por un chef con 2 estrellas Michelin. Música en vivo de una orquesta sinfónica. Un sistema de iluminación que transformaría los jardines en un paisaje de ensueño. También revisé la lista de invitados. Rosalía me la envió para que yo coordinara las invitaciones personalizadas. Cuando abrí el archivo Excel y comencé a leer los nombres, mi corazón se detuvo. Fila 42. Esmeralda Vega de Santillán. Ahí estaba. La mujer que me había acusado de ladrona. La mujer que había orquestado mi humillación. En la lista de invitados del evento más exclusivo del año. Un evento que yo estaba organizando. Respiré profundo. Después de 8 años, el universo me estaba dando exactamente lo que había estado esperando sin siquiera saberlo. Una oportunidad no de venganza, porque la venganza era vulgar y yo ya no era esa mujer. Sino una oportunidad de mostrarle a esa mujer quién había sido realmente la persona a la que había despreciado. Seguí leyendo la lista. No encontré el nombre de Patricia. Tampoco el de Oscar. Solo Esmeralda y su esposo. Tenía sentido. Ellos eran los que tenían las conexiones sociales reales. Patricia y Oscar, según mi información, ya ni siquiera se movían en esos círculos. Su matrimonio se había deteriorado tanto que apenas asistían juntos a eventos familiares. El día de la gala llegó después de 8 semanas de preparación obsesiva. Todo tenía que ser perfecto. No porque quisiera impresionar a Esmeralda específicamente, sino porque mi reputación dependía de la perfección en cada evento. Pero no voy a negar que había un sabor especial en saber que ella estaría allí. Llegué a la mansión 6 horas antes del evento. Mi equipo de 20 personas ya estaba trabajando. Los floristas colocaban las orquídeas. Los técnicos de iluminación hacían pruebas. Los meseros practicaban el servicio coordinado. El chef supervisaba cada detalle en la cocina temporal que habíamos instalado. Yo llevaba un vestido color champañe, largo hasta el suelo, con un corte elegante que había costado $8,000. Mi cabello estaba recogido en un moño sofisticado. Llevaba los aretes de diamantes que había comprado para mí misma el año anterior. Zapatos de diseñador. Un reloj suizo delicado en mi muñeca. Lucía exactamente como lo que era, una mujer exitosa, poderosa, elegante. Nada quedaba de la Amalia que usaba ropa de segunda mano. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Autos de lujo desfilaban por la entrada. Choferes abrían puertas. Hombres en smoking y mujeres en vestidos de alta costura caminaban por la alfombra que habíamos colocado desde el estacionamiento hasta la entrada principal. Yo estaba en la puerta, junto a Rosalía, saludando personalmente a cada invitado. Era parte de mi rol como organizadora principal. Quería asegurarme de que cada detalle de la experiencia fuera impecable desde el momento en que pusieran un pie en la propiedad. Y entonces la vi. Esmeralda Vega de Santillán bajó de un Mercedes negro. Llevaba un vestido color esmeralda, apropiadamente, cubierto de pedrería. Su cabello, ahora con más canas que antes, estaba peinado en ondas perfectas. Llevaba el mismo collar de diamantes que recordaba de la boda. Su esposo, un hombre de cabello completamente gris ahora, la acompañaba con expresión aburrida. Ella caminó hacia la entrada con esa confianza que solo el dinero antiguo proporciona. Sus ojos evaluaban todo, la decoración, la iluminación, los otros invitados. Buscando defectos. Buscando razones para criticar. Cuando llegó frente a mí, sus ojos pasaron sobre mi rostro sin reconocimiento alguno. Por supuesto que no me reconocía. Habían pasado 8 años. Yo era una versión completamente diferente de mí misma. Y ella, probablemente ni siquiera había pensado en mí desde aquella noche. Yo había sido tan insignificante en su mundo que mi rostro se había borrado de su memoria por completo. Buenas noches, dije con una sonrisa profesional. Bienvenidos. Soy Amalia Restrepo Sandoval, la organizadora principal del evento.
Extendí mi mano. Ella la estrechó brevemente, con ese mismo apretón débil que recordaba de años atrás. El lugar es precioso, dijo con tono evaluativo. Rosalía nos habló maravillas de sus servicios. Me complace escucharlo. Espero que la velada supere sus expectativas. Ella asintió y siguió adelante sin darme una segunda mirada. Su esposo ni siquiera había hablado. Yo permanecí en mi lugar, sonriendo, saludando al siguiente invitado, comportándome con la profesionalidad absoluta que había cultivado durante años. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Verla ahí, sin reconocerme, sin recordar siquiera el dolor que me había causado, me llenó de una claridad fría. Esta mujer había sido tan cruel conmigo porque para ella yo no era una persona real. Era un objeto, un estorbo, algo tan insignificante que ni siquiera merecía ser recordado. Y ahora, 8 años después, yo controlaba su experiencia esta noche. Yo decidía qué comería, dónde se sentaría, cómo sería tratada. Yo tenía todo el poder. Pero no iba a usarlo para humillarla. No iba a caer tan bajo. En cambio, iba a darle la noche más perfecta de su vida. Y al final, cuando todo terminara, ella sabría exactamente quién había hecho posible esa perfección. La gala transcurrió con la perfección de un reloj suizo. Cada curso de la cena se sirvió en el momento exacto. La orquesta tocó piezas que hacían que las conversaciones fluyeran sin esfuerzo. Las luces en los jardines creaban una atmósfera mágica que hacía que incluso los millonarios más cínicos sacaran sus teléfonos para tomar fotografías. Los discursos fueron conmovedores sin ser largos. Las subastas de artículos exclusivos generaban ofertas cada vez más altas. Yo supervisaba todo desde las sombras, moviéndome entre bambalinas como un director de orquesta invisible. Me comunicaba con mi equipo a través de un pequeño audífono. Resolvía problemas antes de que se convirtieran en crisis. Cuando un invitado derramó vino tinto sobre el mantel, teníamos un reemplazo en su mesa en menos de 3 minutos. Cuando el micrófono comenzó a hacer un ruido extraño durante un discurso, nuestro técnico de sonido lo reemplazó en segundos. Todo fluía como si fuera magia, pero era trabajo. Años de experiencia convertidos en excelencia silenciosa. Observé a Esmeralda durante toda la noche. Estaba sentada en una de las mejores mesas, cerca del escenario, pero no tan cerca como para resultar incómodo. Conversaba animadamente con otras mujeres de su círculo social. Reía con esa risa cristalina que recordaba tan bien. Participó en las subastas, ofreciendo $20,000 por un fin de semana en un resort privado en el Caribe. Su esposo parecía más interesado en su teléfono que en la velada, pero eso no era mi problema. Hacia el final de la noche, después de que se anunciara que habían recaudado $6,200,000, superando la meta por más de 1 millón, Rosalía subió al escenario para el discurso final. Quiero agradecer a todos los presentes por su generosidad extraordinaria, comenzó con voz emocionada. Gracias a ustedes, cientos de niños recibirán el tratamiento que necesitan. Pero esta noche no habría sido posible sin una persona en particular. Una mujer cuya visión, dedicación y perfeccionismo han transformado esta gala en algo verdaderamente inolvidable. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No esperaba un reconocimiento público. Usualmente prefería permanecer en segundo plano. Amalia Restrepo Sandoval, por favor, sube al escenario, continuó Rosalía. No tuve opción. Todos los invitados voltearon a buscarme. Caminé hacia el escenario con una sonrisa profesional, subí los escalones y me coloqué junto a Rosalía. Los 200 invitados aplaudieron. Las luces del escenario me iluminaban completamente. Yo estaba en el centro de atención de toda esa gente poderosa, incluyendo Esmeralda. Amalia no solo es una organizadora de eventos excepcional, dijo Rosalía. Es una visionaria. Cuando le conté sobre esta gala, ella inmediatamente comprendió la importancia de la causa. De hecho, además de su trabajo impecable, Amalia ha hecho una donación personal de $100,000 a nuestra fundación. Más aplausos. Algunos invitados se pusieron de pie. Era cierto. Yo había hecho esa donación la semana anterior. No por publicidad. Lo había hecho porque finalmente tenía recursos para ayudar a otros, y esos niños enfermos no tenían la culpa de mis problemas personales. Desde el escenario, podía ver claramente a Esmeralda. Su rostro mostraba sorpresa.
Comenzaba a estudiarme más detenidamente. Había algo en sus ojos. Una chispa de reconocimiento que todavía no terminaba de formarse. Yo era una extraña elegante, pero había algo en mi rostro, en mis gestos, que le resultaba vagamente familiar. Gracias, Rosalía, dije tomando el micrófono. Ha sido un honor trabajar en este evento. Ver tanta generosidad reunida en un solo lugar me recuerda que aunque el dinero puede dividir a las personas, también puede unirlas cuando se usa para el propósito correcto. Espero que todos recuerden esta noche no solo por la elegancia del evento, sino por las vidas que ayudaron a salvar. Bajé del escenario entre aplausos. Varios invitados se acercaron a felicitarme. Me dieron tarjetas de presentación. Me preguntaron sobre futuros eventos. Me trataron con el respeto que solo se le da a alguien que consideran un igual. Y luego, Esmeralda se acercó. Señora Restrepo, dijo con una sonrisa que ahora parecía menos segura. El evento ha sido extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Gracias, Esmeralda. Me alegra que lo haya disfrutado. Ella me miró más intensamente ahora. Sus ojos recorrían mi rostro buscando algo. Perdone mi atrevimiento, pero su rostro me resulta increíblemente familiar. Nos hemos conocido antes. Tal vez en algún otro evento. Quizás, respondí con tono neutral. Asistió a muchos eventos en mi línea de trabajo. No, no es eso, insistió ella frunciendo el ceño. Es algo más personal. Su voz también. Hay algo. Se detuvo. Vi el momento exacto en que la memoria comenzó a regresar. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Su boca se abrió un poco. El color comenzó a drenar de su rostro. Usted es, comenzó a decir con voz temblorosa. Amalia Restrepo Sandoval, completé por ella. Organizadora de eventos de lujo. Empresaria. Filántropa. Y sí, Esmeralda, también soy la mujer a quien acusaste de robar tu collar de esmeraldas hace 8 años en la boda de tu hija. La mujer a quien humillaste frente a 300 invitados. La madre a quien su propio hijo golpeó mientras tú mirabas complacida. El silencio entre nosotras era tan denso que podría cortarse con cuchillo. Ella retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. Dios mío, susurró. No puede ser. Usted era pobre. Sí. O eso pensabas. Porque yo me veía pobre. Me vestía pobre. Actuaba pobre. Pero resulta que las apariencias engañan, Esmeralda. Resulta que la mujer que despreciaste por usar ropa de segunda mano era millonaria. Resulta que la madre que acusaste de robar tenía más dinero en el banco que tú y tu familia combinados. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su esposo se acercó entonces, notando su expresión de shock. ¿Qué sucede, querida?, preguntó con preocupación. Nada que te importe, le respondió Esmeralda sin quitar sus ojos de mí. Déjanos solas. Él obedeció, confundido pero obediente. Esmeralda y yo nos quedamos allí, 2 mujeres separadas por 8 años y un abismo de decisiones y consecuencias. Yo no sabía, dijo finalmente con voz débil. Si hubiera sabido que usted tenía dinero. Ahí está, la interrumpí con voz fría. Si hubiera sabido que tenía dinero. Esas son exactamente las palabras que confirman todo lo que pensé de ti aquella noche. Tu respeto no se basa en el carácter de una persona. Se basa en el tamaño de su cuenta bancaria. Ella tragó saliva. No fue personal. Yo solo. Claro que fue personal. Fue profundamente personal. Me trataste como basura porque asumiste que era pobre. Permitiste que tu hija me escondiera en una mesa junto a la cocina. Me acusaste de robar sin ninguna prueba. Y luego viste cómo mi hijo me golpeaba y no dijiste nada. Peor aún, te alegraste. Porque para ti, yo no era una persona. Era un problema que finalmente se estaba resolviendo solo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Esmeralda. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de vergüenza. De haber sido descubierta. De tener que enfrentar las consecuencias sociales de haber tratado mal a alguien que resultó ser importante. Lo siento, dijo con voz quebrada. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes. Nadie puede. Y sabes qué es lo más triste de todo, Esmeralda.
Que tu disculpa ni siquiera es por haberme tratado mal. Tu disculpa es por haber cometido el error de tratar mal a alguien con dinero. Si yo realmente hubiera sido pobre, como pensaste, seguirías creyendo que actuaste correctamente. Ella no pudo negarlo, porque ambas sabíamos que era verdad. ¿Dónde está el collar?, pregunté entonces. El famoso collar de esmeraldas. Lo encontraste, ¿verdad? Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Estaba en mi auto. Lo había dejado allí antes de la ceremonia y lo olvidé por completo. Lo encontré 2 días después de la boda. Así que durante 8 años has sabido que acusaste a una mujer inocente, que permitiste que su hijo la golpeara por un crimen que nunca cometió. Y nunca intentaste disculparte. Nunca intentaste hacer las cosas bien. Ella bajó la mirada. No sabía cómo encontrarte. Desapareciste. Mentira. Podrías haberme encontrado si realmente lo hubieras querido. Pero no lo hiciste porque no te importaba. Yo no era nadie para ti. Solo un daño colateral en tu mundo perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz temerosa. Vas a arruinar mi reputación. Vas a contarle a todos lo que hice. La miré por un largo momento. Vi el miedo en sus ojos. El miedo a perder su posición social. Su reputación. Su lugar en ese mundo superficial que tanto valoraba. La miré por un largo momento. Vi el miedo en sus ojos. El miedo a perder su posición social. Su reputación. Su lugar en ese mundo superficial que tanto valoraba. Y en ese momento, tuve todo el poder. Podría destruirla con una sola conversación. Podría contarle a Rosalía. A los otros invitados. Podría hacer que la historia de la mujer que acusó falsamente a alguien de robo se extendiera por todos los círculos sociales que ella frecuentaba. Pero no lo haría. No voy a hacer nada, Esmeralda, dije finalmente. No voy a arruinar tu reputación. No voy a vengarme. Porque hacer eso me convertiría en alguien como tú. Y he trabajado demasiado duro durante estos 8 años para convertirme en alguien mejor. Ella me miró con sorpresa y confusión. Entonces, ¿por qué me contaste todo esto? ¿Por qué revelarte ahora? Porque necesitaba que supieras. Necesitaba que vieras con tus propios ojos que la mujer que despreciaste, que humillaste, que trataste como basura, era alguien valioso. No porque tenga dinero, sino porque siempre lo fui. El dinero solo cambió cómo me ves tú. No cambió quién soy yo. Esmeralda se quedó en silencio. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Tu hijo, dijo finalmente con voz temblorosa. Oscar. Él sabe que estás viva. Él sabe dónde estás. No, y no quiero que se lo digas. Pero él ha estado buscándote. Patricia lo dejó hace 4 años. Él perdió todo. Su trabajo. Su matrimonio. Su orgullo. Trabaja en empleos temporales. La última vez que lo vi, hace unos meses, estaba trabajando como guardia de seguridad en eventos. Me preguntó si yo sabía algo de ti. Estaba desesperado. Escuchar eso debió haberme conmovido. Debí sentir esa punzada maternal de querer rescatar a mi hijo de su sufrimiento. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Sentí lástima, sí. Pero también sentí la firmeza de saber que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Oscar hizo su elección aquella noche, dije con voz serena. Eligió el mundo que Patricia y tú representaban. Eligió las apariencias sobre el amor real. Eligió golpear a su madre en lugar de defenderla. Y ahora vive con las consecuencias de esa elección. Yo no puedo salvarlo de eso. Ni siquiera debería intentarlo. Pero eres su madre, insistió Esmeralda. Él estaba confundido. Era joven. Cometió un error terrible. No fue un error. Fue una revelación. Me mostró quién era realmente. Y también me liberó. Me liberó de vivir una mentira. De sacrificarme por alguien que no valoraba ese sacrificio. Durante 35 años viví para él. Ahora vivo para mí. Y finalmente soy feliz. Esmeralda me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había admiración mezclada con envidia. Tristeza mezclada con arrepentimiento. Quisiera poder ser como tú, dijo en voz baja.
Quisiera tener el coraje de vivir según mis propios términos. Nunca es demasiado tarde para empezar, respondí. Pero requiere más que coraje. Requiere estar dispuesta a soltar las cosas que pensabas que te definían. El estatus. Las apariencias. La aprobación de otros. Yo solo lo logré porque me quitaron todo eso violentamente. Tú todavía tienes la opción de soltarlo por elección propia. Ella asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras por primera vez en su vida. Voy a irme ahora, le dije. Tengo que supervisar los últimos detalles del evento. Pero antes de irme, necesito que entiendas algo muy claramente. Si le dices a Oscar que me viste, si le das alguna pista sobre dónde encontrarme, nunca volverás a contratar mis servicios. Y me aseguraré de que ninguna otra empresa de eventos de lujo en esta ciudad trabaje contigo tampoco. Tengo esas conexiones ahora. Tengo ese poder. No era una amenaza vacía. Era simplemente la verdad. Y ella lo sabía. No diré nada, prometió. Tienes mi palabra. Tu palabra no vale mucho para mí, Esmeralda. Pero confiaré en tu instinto de autopreservación. Disfruta el resto de la velada. Me alejé de ella y volví al trabajo. Tenía detalles finales que supervisar. Invitados que despedir con elegancia. Un equipo que coordinar para el desmontaje que comenzaría en 2 horas. Mi vida personal podía esperar. Mi profesionalismo nunca. La gala terminó a la medianoche. Los últimos invitados se retiraron satisfechos, llenos de buena comida, buen vino y la satisfacción de haber contribuido a una causa noble. Rosalía me abrazó con lágrimas de gratitud. Me prometió recomendarme a todos sus contactos. Me dijo que había sido la mejor gala que jamás habían organizado. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé sola en los jardines iluminados. Mi equipo estaba desmontando todo con la eficiencia de profesionales experimentados. Yo solo necesitaba un momento. Un momento para procesar todo lo que había sucedido. 8 años. Había tomado 8 años llegar a este momento. 8 años de reconstruirme desde cero. De aprender a valorarme a mí misma en lugar de buscar validación en otros. De construir un imperio pequeño pero respetable. De convertirme en alguien que importaba no por ser madre de alguien, sino por ser simplemente yo. Y ahora, después de enfrentar a Esmeralda, después de cerrar ese círculo, me sentía extrañamente vacía. No satisfecha como había imaginado. Solo vacía. Porque la verdad era que la venganza, incluso la venganza del éxito, no llena el vacío que deja el amor traicionado. Señora Restrepo, me llamó uno de mis coordinadores. Hay alguien en la entrada que insiste en hablar con usted. Dice que es personal. Mi corazón se detuvo. Esmeralda había hablado. Había roto su promesa en cuestión de horas. Oscar estaba aquí. Dile que no estoy disponible, respondí automáticamente. Ya lo hice. Pero él dice que no se irá hasta hablar con usted. Dice que la reconoció durante el evento. Es uno de los guardias de seguridad que contratamos para el estacionamiento. Ahí estaba. El momento que había evitado durante 8 años. El momento que parte de mí había estado esperando y parte de mí había estado temiendo en igual medida. Dile que espere en el jardín de rosas, dije finalmente. Iré en 5 minutos. Necesitaba esos 5 minutos para prepararme. Para recordar quién era ahora. Para fortalecer las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Porque sabía que cuando viera a Oscar, cuando mirara esos ojos que alguna vez habían sido toda mi razón de existir, algo dentro de mí querría ceder. Querría perdonar. Querría volver a ser madre. Pero no podía. No debía. Caminé hacia el jardín de rosas con pasos lentos y deliberados. La luna iluminaba el camino. Podía ver su silueta esperándome. Ya no era el joven arrogante de smoking caro que se había casado 8 años atrás. Era un hombre de 37 años con los hombros caídos, vestido con el uniforme gris de los guardias de seguridad, con el rostro marcado por años de arrepentimiento y lucha. Cuando llegué frente a él, nos miramos en silencio. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Mamá, dijo con voz rota. Te he buscado durante 8 años. No soy tu mamá, respondí con voz fría que no reconocí como mía. Esa mujer murió en tu boda. La golpeaste hasta matarla.
Él se estremeció como si mis palabras fueran golpes físicos. Lo siento. Dios, lo siento tanto. No pasa un solo día sin que me arrepienta. Sin que me odie a mí mismo por lo que hice. Tu arrepentimiento es tuyo, Oscar. No me corresponde a mí aliviarlo. Solo necesito que sepas la verdad, dijo con desesperación. Patricia me manipuló. Su madre me presionó. Yo estaba asustado de perderlo todo. Estaba confundido. Era un idiota. Pero te amaba. Siempre te amé. Me reí entonces. Una risa amarga que sonó cruel incluso para mis propios oídos. Me amabas. Pero no lo suficiente como para defenderme. No lo suficiente como para creer en mí. No lo suficiente como para elegirme cuando más lo necesitaba. Tenías razón, dijo dejando caer los hombros completamente. Tenías razón en todo. Valoré las cosas equivocadas. Perseguí un mundo que nunca me quiso realmente. Patricia me dejó en cuanto dejé de ser útil. Su familia me descartó como basura. Y yo perdí a la única persona que me amó incondicionalmente. No incondicionalmente, lo corregí. Yo tenía condiciones. Esperaba respeto. Esperaba lealtad. Esperaba amor. Y tú no cumpliste ninguna de ellas. Déjame compensarte, suplicó dando un paso hacia mí. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que cambié. Que aprendí. Que finalmente entiendo lo que perdí. Lo miré por un largo momento. Vi al niño que había criado. Al adolescente que había protegido, al joven que había amado con cada fibra de mi ser. Pero también vi al hombre que me había traicionado de la forma más dolorosa posible. No, Oscar, dije finalmente. No voy a darte esa oportunidad. Porque sé lo que pasaría. Te perdonaría. Te acogería de nuevo en mi vida. Y eventualmente, cuando ya no me necesitaras, cuando encontraras algo mejor, volverías a lastimarme. Porque eso es lo que la gente hace. Lastima a quienes más los aman porque saben que siempre estarán ahí. Yo no. Sí lo harías. Tal vez no intencionalmente. Pero lo harías. Y yo he trabajado demasiado duro para reconstruirme como para volver a romperme por ti. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Por favor. Eres lo único que me queda. He perdido todo lo demás. Y esa, respondí, es exactamente la razón equivocada para buscarme. Me buscas porque te quedaste sin opciones. No porque me valores, sino porque me necesitas. Y yo ya no estoy disponible para ser necesitada. Solo para ser valorada. Mamá, por favor, comenzó a suplicar. Adiós, Oscar, dije dando media vuelta. Vive tu vida. Aprende de tus errores. Conviértete en alguien mejor. Pero hazlo sin mí. Porque yo ya cumplí mi parte. Ya te di todo lo que tenía para dar. Ahora me toca vivir para mí misma. Caminé alejándome de él. Escuché sus sollozos a mis espaldas. Escuché cómo me llamaba una y otra vez. Pero no me detuve. No volteé. Seguí caminando hacia adelante, hacia la vida que había construido sin él, hacia la mujer que me había convertido por mi cuenta. Y aunque mi corazón se rompía con cada paso, sabía que estaba haciendo lo correcto. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruir. Y algunas personas, no importa cuánto las hayas amado, necesitan quedarse en el pasado para que tú puedas seguir avanzando hacia el futuro. Esa noche regresé a mi apartamento elegante. Me quité el vestido de $8,000. Me lavé el maquillaje. Me miré al espejo y vi a una mujer de 63 años que finalmente se había encontrado a sí misma. No era la madre perfecta que había imaginado ser. No tenía la familia feliz que había soñado construir. Pero tenía algo más valioso. Tenía dignidad. Tenía respeto propio. Tenía una vida que era verdaderamente mía. Y eso, finalmente, era suficiente.